Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con nuestra edición derivadas, edición coronavirus, y vamos a continuar con donde lo dejamos la clase pasada. La clase pasada estuvimos trabajando, calculando derivadas por definición, utilizando la formulita del cociente incremental, que era el límite cuando la x tendía al x0 de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Bien, entonces, si miramos esto un poco, el último video que yo hice, el video que tenía los ejercicios, están resueltos los ítems A, B y C de los ejercicios que están en la página 84. Si miramos ahora esos mismos ejercicios, pero los ítems D, E y F, vamos a ver que los tres ítems tienen a esta función. Los tres ítems hacen referencia a la función 2x al cuadrado menos x. Lo que va cambiando es en qué punto tengo que calcular la derivada y en qué punto tengo que encontrar la recta tangente. Y los puntos son x0 igual a 2, x0 igual a menos 1 y x0 igual a 3. Necesitamos calcular eso 3 veces. Pero la función es la misma. Y la verdad es que calcular 3 veces el límite, que en esencia y gran parte del límite va a ser igual, es un bajón. Entonces lo que voy a hacer ahora, y aunque parezca rebuscado, la parte rebuscada sería solo hoy y solo ahora en este video, voy a tratar de hacerlo de manera genérica, como para ver si puedo zafar de calcular 3 veces el límite. Entonces voy a calcular el límite del cociente incremental para calcular la derivada, pero de manera genérica. Eso quiere decir, voy a trabajar con la función 2x al cuadrado menos x, pero no le voy a reemplazar ningún número al x0, lo voy a dejar en x0. Entonces planteamos que el límite, cuando x tiende a x0, esto va a parecer un poco raro de entrada, pero después se gana bastante. Acá la función me dice que tengo que poner la fórmula me dice que tengo que poner la función. La función es esta, 2x al cuadrado menos x. Le tengo que restar, me dice, la función evaluada en el punto. Lo voy a poner entre paréntesis a esto. La función evaluada en el punto es, donde dice x, poner el x0. Que en este momento no tengamos un valor concreto no debería preocuparnos. Va a ser 2x0 al cuadrado menos x0 sobre x menos x0. Este número que está acá, esta cosa que está acá, es un número. No tiene x, tiene x0. Y x0 es un numerito que será reemplazado por el 2, por el menos 1 o por el 3, dependiendo el caso. Entonces ahora ya estoy en condiciones de tener que aplicar Ruffini, porque eso es solo un número. Entonces apliquemos Ruffini. Para Ruffini uso el 2, uso el menos 1, y como tercer número va a ser ese, el menos 2x0 al cuadrado menos x0. Y aplicamos Ruffini con x0. Si hace falta voy a hacer alguna cuenta auxiliar abajo. Primero baja el 2. Abajo del menos 1 yo tengo que poner 2 por el x0. Bueno, pongo exactamente eso. 2 por el x0. Sumo. Me queda 2 por el x0 más 1. Menos 1, perdón. Menos 1. Y ahora tengo que hacer 2 por el x0 menos 1 por el x0. Bueno, hagamos la distributiva y veamos qué tiene que dar. 2 por x0 me queda 2 x0 al cuadrado. Menos x0 por menos 1, o sea, x0. Entonces acá voy a colocar 2 x0 al cuadrado menos x0.
Y miren lo que tenemos ahora cuando tenemos que sumar. Tengo la misma cosa entre paréntesis, en un lado positiva y en el otro negativa. Por lo tanto, cuando lo sumo, me da 0. Reacomodo entonces el límite que yo calculé. Y digo que tengo el límite, cuando la x tiende a x0, de x menos x0 por 2x más 2x0 menos 1 dividido x menos x0. Y bueno, esto se cancela con esto. Voy a pasar en limpio antes de calcular cuánto vale este límite y por lo tanto la derivada. Límite cuando x tiende a x0 de 2x más 2x0 menos 1. Entonces ahora veamos a cuánto tiende todo esto. Esto que está acá, cuando la x tiende a x0 va a tender a 2x0. Esto tiende a 2x0. Y el otro tiende a menos 1. Por lo tanto, el resultado final de esto va a ser, si tengo 2x0 más 2x0, tengo un total de 4 veces x0 menos 1. Y esto que está acá es el resultado final. Podríamos tranquilamente haber puesto 2 veces 2x0. Sería exactamente lo mismo. ¿Qué significa esto? Yo me voy a quedar con este. Significa que si a mí me interesa en realidad la derivada en distintos puntos, alcanza con que yo reemplace el x0 en esta posición, sin tener que hacer el límite de nuevo. Por ejemplo, si a mí me interesa la derivada en el 2, puedo hacer 4 por 2 menos 1. Y en este caso me va a dar 4 por 2, 8, 8 menos 1, 7. Y esa sería la derivada en el 2. Ahora, si quiero hacer la derivada en el menos 1, voy a hacer 4 por menos 1, menos 1. Esto es menos 4 menos 1, menos 5. Y esa será la derivada en el menos 1. Y lo mismo si tuviera que hacerla en el 3. La derivada en el 3 va a ser la misma expresión, esta, 4x0 menos 1, reemplazándola en el valor que corresponda. Y de esa forma podemos encontrar rápidamente cuál es el valor de la derivada. Está bien, tuvimos que haber hecho todo este límite, pero si tuviéramos que hacer el mismo ejercicio con la misma función 40 veces, antes que hacer 40 límites conviene. Ahora bien, cuando uno hace el límite y uno plantea esa expresión y ese límite, lo que estamos haciendo es calculando ese límite es por definición. A partir de ahora, si el ejercicio dice hallar la derivada o la recta tangente por definición, ahí tengo que usar el límite. Este límite se llama el límite del cociente incremental. Cociente porque es una división, incremental porque viene de pequeños incrementos, de cuánto cambió uno respecto de cuánto cambió el otro. La mayoría de las veces no vamos a hacer el límite. La mayoría de las veces lo vamos a resolver
por propiedades. Bueno, se nos fue acá el coronavirus, vamos a hacerlo rapidito. Para que esté siempre presente con nosotros. Bien, decía, vamos a ir haciendo los límites con propiedades. Las propiedades nos van a agilizar el cálculo de estas derivadas. Y nos van a ahorrar el cálculo del límite a cada rato. Entonces ahora yo voy a ir presentándoles las propiedades de a una y en el orden en el que están en el apunte. Voy a mostrar una de las propiedades o dos, dependiendo cuáles sean, y vamos a hacer ejemplos. La primera de las propiedades que vamos a ver dice que si mi función, mi f de x, es la función constante, es un número y solo un número sumando o restando, por ejemplo, un número k, no tiene x, quiere decir esto, la derivada de esta función es 0. Dicho de otra forma, vamos a decir que la derivada de un número, también lo vamos a escribir así, es 0. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, la función f de x igual 5, la derivada de esta función va a ser 0. Lo mismo si tuviera la derivada de e. Recuerden que e era un número. Entonces su derivada también va a ser 0. Esa es la primera de las propiedades que vamos a hablar. La segunda propiedad que nos va a interesar, ya voy a dejar de hacer el dibujito del coronavirus, es la propiedad que me dice cómo tengo que derivar la función si mi función es solo una x. Si mi función es solo la función x, su derivada es 1. ¿De dónde sale esto? De hacer, como hicimos recién con la función esa de los 3 últimos ejercicios, si yo hiciera el cociente incremental con la función x y trabajando con un x0 genérico, voy a llegar a que no importa cuál fue el x0, siempre el límite me va a dar 1. Bueno, acá no hay mucho ejemplo que dar porque es esta función. Tercera propiedad. Acá ya empiezan a volverse un poco más interesantes las cosas. Mi función es x elevado a la a, o sea, cualquier potencia. No exponencial. Recuerden que la exponencial tenía la x en el exponente. Esta es una potencia. X a la 2, x a la 3, x a la 1/5, x a la 1/2. Cualquiera de estas. Y lo que me dice la regla es que si yo tengo que hacer esta derivada, va a ser a, el número que estuviera en el exponente, por x elevado a la a menos 1. Y ahora sí vamos a ir haciendo algunos ejemplos de acá. Supongamos que mi función es x a la quinta. Su derivada va a ser el 5 por x a la cuarta. Supongamos entonces que ahora tengo la función f de x igual x a la 1/3. Su derivada va a ser 1/3 por x a la 1/3 menos 1. Hacemos si quieren esa cuentita.
y queda 1/3 por x a la menos 2/3. No importa si el número es positivo, si es negativo, si es una fracción. En todos los casos nos va a dar la misma regla. En particular, supongamos que yo tengo la función f de x raíz cuadrada de x. La raíz cuadrada de x, recordamos del primer día, del único día que nos vimos casi, de la única semana que nos vimos de cara a cara, la raíz cuadrada es lo mismo que pensar x a la 1/2. Entonces yo podría derivar la raíz cuadrada diciendo que su derivada es 1/2 por x a la 1/2 menos 1. Esto es 1/2 por x a la menos 1/2. Uno lo puede reacomodar un poco mejor, dado que la x tiene un exponente negativo, y quedaría 1/2 por 1 sobre x a la 1/2, y recordando que x a la 1/2 es la raíz cuadrada, esto lo podemos escribir como que la derivada es 1 sobre 2 raíz de x. Si usan esta expresión o usan la expresión esta, es lo mismo para mí. En general, como la raíz cuadrada es algo que usamos seguido, suele aparecer directamente esta, porque se la terminan aprendiendo. Pero no hace falta si recuerdan la regla de la potencia. Y un ejemplo más para la regla de la potencia. Supongamos que tenemos x a la menos 3 con números negativos. Pasa exactamente lo mismo. La derivada va a ser menos 3 por x a la menos 3 menos 1. Es decir, que la derivada es menos 3 por x a la menos 4. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa ahora sí con las exponenciales? Ya no sé qué número vamos, así que va a ser propiedad que sigue. Si yo lo que tengo es la función f de x igual a la x, con a un número positivo, como vimos ese primer día de clase, su derivada es a la x por el logaritmo natural de a. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que mi función es 3 a la x, su derivada va a ser 3 a la x por el logaritmo natural de 3. Derivar de entrada parece algo muy raro y muy complicado, pero estas 4 o 5 reglitas, que no son demasiadas, nos queda esta y una más las propiedades propiamente dichas, se las aprenden muy rápido. Y es súper mecánico el aprender a derivar. Es aprender estas reglas y repetir, 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 repetir. Un caso particular de esta exponencial es el caso e a la x. Su derivada va a ser e a la x por el logaritmo natural de e. Y el logaritmo natural de e, recuerdo que el logaritmo era el logaritmo en base e. Y esto sería algo así como a qué número tengo que elevar la e para que me dé e. Y como esto da 1, uno dice que directamente, si f es e a la x, su derivada es e a la x, porque queda multiplicada por 1. En este caso daba esto,
pero la única expresión en la cual no sirve o no vale la pena poner la parte del logaritmo es cuando tengo e. La próxima propiedad que queda, y es la última de las que vamos a ver, de estas reglas en realidad antes de las propiedades, me habla del logaritmo. Entonces, si yo tengo como función logaritmo en base a de un número x, su derivada va a ser 1 sobre x por, ahí abajo, el logaritmo natural de a. Misma lógica que la de recién, pero va todo en el denominador ahora. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual logaritmo en base 2 de x, su derivada va a ser 1 sobre x por el logaritmo natural de 2. Y así como en la exponencial teníamos el caso particular de e a la x, en el logaritmo tenemos el caso particular del logaritmo natural. Si mi función es logaritmo natural, que era el logaritmo en base e, su derivada es 1 sobre x logaritmo natural de la base e. Y nuevamente esto vale 1. O sea que vamos a decir que si yo tengo esta función, su derivada va a dar 1 sobre x directamente. Estas reglitas se resumen en general en una tabla. La tabla la tienen escrita ustedes en la página 85 del apunte y yo ahora voy a escribirla rápidamente. En donde uno tiene la función y la derivada. Si la función era k, su derivada era 0, una constante. Si la función es x, su derivada vale 1. Si la función era x a la a, su derivada es a por x a la a menos 1. Podemos poner los casos particulares, como el de raíz de x, que daba 1 sobre 2 raíz de x. Caso particular e a la x, que daba e a la x. A la x, que daba a la x por el logaritmo natural de a. Logaritmo natural de x, que nos dio 1 sobre x. Y finalmente el logaritmo en base a de x, que daba 1 sobre x por el logaritmo natural de a. Esta es la tabla de derivadas. Si en algún momento dado llegamos a tomar algún examen final o parcial o integrador, los parciales no, pero final o integrador de manera presencial, no pueden tener la tabla. Esa sí se la tienen que saber. Bien, en el próximo video voy a hablar de las propiedades de verdad, propiedades, y con eso ya vamos a poder empezar a derivar a 4 manos más o menos. Así que nos vemos en el próximo video.